Tenemos hoy la presencia del contador Pedro Amodeo, presidente de la Federación Económica de Tucumán, que nos acompaña para dialogar sobre la coyuntura en la región, la problemática empresarial no solo en Tucumán, sino en toda la región noroeste. Desde la Federación Económica se ha realizado un exhaustivo análisis de la situación y es sobre eso que queremos hablar con Pedro. Bueno, en realidad nosotros como Federación Económica representamos, nucleamos la actividad privada empresaria. Es la razón de ser de Federación Económica. Estamos agrupando más de 60 cámaras empresarias de primer grado. Nuestra entidad es una entidad de segundo grado, en la cual están resumidas 3 ramas perfectamente definidas: la rama industria, la rama producción y la rama comercio y servicios. Este es el ámbito de actuación nuestra y obviamente tenemos que ver la problemática del empresariado y del mundo de los negocios. Obviamente el año 2014 se presenta como un año altamente difícil para el empresariado, no solamente local, sino para todo el empresariado argentino. Nuestras estimaciones están mostrando una recesión en el orden del 3.5 al 3.8%, en los datos reales de nuestra economía, con una inflación que seguramente va a superar este año el orden del 35%, con altas tasas de interés y obviamente con un desmanejo del gasto público. Estas circunstancias repercuten directamente sobre todo el empresario tucumano. A esto obviamente debe sumarse el análisis de la región norte de nuestro país, el NOA, que tiene profundas asimetrías con respecto al resto del país. No nos olvidemos que en términos de ingresos de producto per cápita, Tucumán está a valores corrientes en el orden de los 40 o 50 mil pesos per cápita, con respecto a un ingreso de capital federal que está ya cercano a los 250 mil pesos per cápita. Esto provoca una desigualdad evidentemente notoria y que hace que los incentivos que deben tener las políticas nacionales y provinciales respecto a las empresas y a la actividad privada deben ser muy bien canalizados, y esta es nuestra gran preocupación en este momento. Una pregunta, ¿pensás que la nación entiende esto y toma acciones desde el punto de vista federal o se queda en lo unitario, digamos? Bueno, esta es la vieja disputa de nuestro país y las grandes antinomias, es decir, en la zona núcleo con respecto a las zonas alejadas de los puertos. No olvidemos que nosotros estamos a 1200 kilómetros y hay un costo que debe pagar siempre la región del interior, y que vocacionalmente se habla de que hay que unificar la geopolítica de nuestro país, y cuando uno mira los números y hace los estudios de esos números se da cuenta que evidentemente las inversiones no han llegado a los sectores y no hay políticas y estrategias de desarrollo para estas regiones. Tenemos grandes problemas de infraestructura, no solamente energética, sino también de infraestructura de caminos, y de infraestructura ferroviaria. No hay un diseño estratégico, cómo llevar nuestras producciones, y reitero cuáles son los incentivos que deben tener las políticas nacionales para fomentar estas regiones que evidentemente adolecen de los ingresos que tienen la zona de Capital Federal o la zona de Buenos Aires. Hace un par de meses se realizaba el IDE en Salta y Urtubey hacía una cuestión de exposición, de reclamo, diciendo que el crecimiento de las industrias en el norte argentino están paradas justamente por esto, por la falta de caminos, de ayuda del Estado para hacer una salida al Pacífico. ¿Vos pensás que si se haría una salida al Pacífico a través de ferrocarriles o de más vías, sería, digamos, positivo? Yo creo que aquí lo que falta son estrategias de mediano y largo plazo, y que además tienen que interactuar los sectores genuinos de la actividad productiva y no desarrollar programas que no tienen nada que ver. Un caso concreto es, hemos tenido reuniones de Federación Económica con las autoridades del Ferrocarril Belgrano, donde ellos han determinado que los ramales de la trocha angosta del Ferrocarril Belgrano, que tendrían que tener salida hacia el Pacífico, ellos lo ven totalmente inconveniente, y únicamente el Ferrocarril Belgrano lo han tomado como una herramienta estratégica para sacar los minerales del norte del país hasta la zona puertos del río Paraná y el río de la Plata, y han olvidado el eje bioceánico, el corredor bioceánico, que podría ser
Brasil, Argentina y Chile. Hay experiencias. Hace 40 años nosotros, uno de nuestros asociados de la Cámara de Frigoríficos del noroeste argentino, y nos decía que hace casi 40 años se produjeron las primeras exportaciones de carne a Bolivia. Hoy esos ramales prácticamente están abandonados y el tráfico de esta mercadería se hace inconducente. Se han tomado estrategias de hacer nodos de carga en la cual no se ha combinado el transporte terrestre con el transporte ferroviario. Se ha abandonado un ramal que era muy importante para nosotros, que era el ramal que hacía Las Cejas Tostado, y se ha trasladado el eje cerealero, como le llama la gente del ferrocarril Belgrano, a la zona de Salta, a Güemes, con lo cual nuestras producciones tienen que ir hasta Salta y de Salta salir hacia el puerto de Reconquista. Es decir, lo que falta son estrategias, y esas estrategias tienen que ser en base al diálogo y a la unificación de los criterios y a la estructuración de los negocios del sector privado. Hoy, lamentablemente, la proporción entre el sector público con respecto a la actividad privada, sobre todo en provincias que han quedado rezagadas, estoy hablando de las provincias que figuran en el contexto de un ranking de provincias del puesto 15 hacia el puesto 24, Tucumán está en este momento en el orden de una provincia ubicada en el orden 16 o 18, depende cómo sean las mediciones de los distintos estudios privados que haya, pero en realidad Tucumán, que tenía una potencialidad no solamente de producción primaria, sino también de producción industrial, de producción de servicios, de producción de comercio, ha quedado rezagada. Entonces, en este sentido, la preocupación de los empresarios de Tucumán es cómo se regeneran estas condiciones y qué políticas de incentivo deben usarse, una de las cuales pues no es posible que la política tributaria de la República Argentina sea exactamente igual para todo el país. Para todo el país, claro. Es decir, el impuesto al valor agregado no puede ser exactamente igual en Tucumán que respecto a Buenos Aires. No nos olvidemos que muchas de nuestras producciones van al sur, se procesan en el sur y nuevamente deben regresar para ser consumidas al norte. Es decir, todo este doble costo de flete y estos encarecimientos de la materia prima, del valor final, es decir, repercuten en nuestra economía doméstica. Entonces, en este sentido es mucho lo que debe hacer el gobierno nacional, pero también tiene que haber políticas de desarrollo desde el orden del gobierno provincial que involucren a la actividad privada. Y le hago una pregunta con respecto a eso. Puntualmente, ¿hay una agenda marcada de trabajo en conjunto con el gobierno provincial como para tratar de ir sobre esto? Estamos permanentemente en diálogo, siempre hay un equilibrio inestable, como diríamos en economía, donde el gobierno se preocupa más en recaudar para cumplir con sus compromisos salariales, y en vez de preocuparse por este desarrollo armónico de la actividad privada, que son el sustento de una economía. Estamos muy preocupados, creemos que hay una excesiva presión tributaria, en Tucumán en particular. Esa presión tributaria se ve que hay una sumatoria y una duplicidad y una doble imposición en muchos sentidos. Y no solamente el código tributario no debe estar pensado con un fin estrictamente recaudatorio, sino todo lo contrario, tiene que estar pensado con un fin de generación de negocios. El ejemplo particular lo puedo dar en cualquier sector inmobiliario, por ejemplo. Resulta que en Tucumán en particular, cada vez que alguien quiere desarrollar un proyecto, los costos transaccionales hasta llegarlo a desarrollar el proyecto están en el orden del 10%, es decir, sin que tengamos resuelto todavía la factibilidad del proyecto, ya tenemos que invertir o gastar plata, porque si fuera inversión que después se va a recuperar, todavía sería aceptable, pero muchas veces esa inversión o esa potencial inversión resulta un gasto porque el proyecto no se lleva a cabo. El mejor ejemplo es que cuando uno va a desarrollar un emprendimiento inmobiliario, tiene que pedir las factibilidades a los entes prestatarios de servicio. Esos entes prestatarios de servicio no solamente no dan las factibilidades, sino que además
cobran para la emisión de esa factibilidad. Es decir, cuando alguien quiere invertir en Tucumán, resulta que necesita primero pagar para saber si le van a dar la factibilidad, y ese pago no es condición sine qua non de que la factibilidad va a estar disponible. No solamente es así, sino que muchas veces esa misma inversión requiere de inversiones adicionales que el mismo ente prestatario, sea público o privado, que sería el caso de la SAT, o el privado, que sería el caso del EDET, le pide inversiones que en algunos casos no son compatibles con la propia inversión, sino son para desarrollar áreas conexas donde está la inversión. Entonces, insisto, estos son malas políticas, malos incentivos que atentan contra el desarrollo. No nos olvidemos que prácticamente los costos de llevar adelante un metro cuadrado en Capital Federal con respecto a Tucumán es prácticamente igual. El valor de la mano de obra es similar, el valor de los materiales en algunos casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son menores que en Tucumán. Entonces la capacidad de recuperación de esa inversión se hace en otras provincias, y eso va generando un círculo vicioso que va deteriorando permanentemente nuestra actividad, y es lo que nos está pasando, que nosotros vemos que se van produciendo estos distanciamientos entre las recaudaciones per cápita de una región con respecto a otra. En el próximo bloque seguimos charlando. Vamos a un corte y ya volvemos.